Saludos amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. La preocupación y la queja por la salsa de los artículos de primera necesidad y también de los productores porque han llegado importaciones en el momento de la cosecha de cebolla, zanahoria, papa y otros rubros, nos lleva a nosotros a conversar en el día de hoy con el experto en asuntos agropecuarios, el ingeniero agrónomo Giovanni Arias. Giovanni Arias ya hace muchos años fue presidente de los agrónomos del país, viceministro de Agricultura y un conocedor directamente de lo que es la producción, la comercialización y el consumo agropecuario en general. Esperen en breve la conversación con Giovanni Arias. Buenas noches. La ley 2801, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, no perime ahora al cumplir los 20 años, como confusamente se ha creído. Lo que sí cesan son los permisos otorgados para las empresas a los 20 años. Permisos que deben ser renovados por el Consejo Coordinador previa revisión de la existencia o funcionamiento de esas empresas. La ley 2801 no puede ser interpretativa. Hay que acoger lo que dice exactamente la ley. Podemos ver los articulados donde nunca se habla de que esa ley va a perimir a los 20 años. Por ejemplo, el párrafo del artículo 2 dice, las empresas, repito, las empresas disfrutarán de una exención, así como cualquier tipo de impuesto durante un periodo de 20 años. Repito, las empresas. Agregando en el artículo 3 que se fija para las empresas, mientras estén vigentes los 20 años de las exenciones contempladas en esta ley para las indicadas provincias en las empresas, y no es, como se ha creído, para la ley los 20 años, sino para los permisos otorgados. Asimismo, en el artículo 5, refiere que al disfrute del periodo de exenciones, es decir, a la aprobación que decide el Consejo Coordinador para las empresas, nunca se habla de la ley. Los 20 años, como equivocadamente se ha creído, ahí, dice la ley, ha estado para las provincias Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bauruco, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Estas provincias que en estos 20 años han tenido la posibilidad de acogerse a la ley, podrán seguir disfrutando de esta ley porque no perime, como han hecho y han propagandizado sectores empresariales que no quieren la existencia de la ley. Pero son los sectores que sí se están beneficiando de exenciones fiscales, es decir, de no cobro de impuestos superior a los 230,000 millones de pesos. Exenciones, muchas de ellas, que sí sobrepasan los 20 años, pero como las leyes no dicen que van a perimir ahí, siguen estando. Hay leyes del año 1992, cuando hubo la modificación del Código Monetario y Financiero. Por eso nosotros entendemos que lo que sí procede ahora en el Congreso, en ambas cámaras, es que se profundice en esta ley vigente a los fines de que se puedan crear empleo, porque la disminución que se hace, por ejemplo, de los costos de producción
muy importante se queda en el empresario y no crea necesariamente empleos, que es uno de los objetivos de la ley. Pero al mismo tiempo de que nosotros podamos, con la ley, incentivar el uso de los recursos existentes en la zona para el desarrollo tanto de esta provincia como de lo que son sus familiares. Hay que señalar que estas 7 provincias abarcan el 23% de la superficie nacional. Nunca habrá plenitud de desarrollo en el país mientras no desarrollemos esta provincia. Esta provincia que apenas tienen el 45% de las gente que debían residir ahí. El otro 55% están en las grandes ciudades creando los cordones de miseria. Por tanto, es necesario modificar la ley, pero no porque haya perimido, sino para mejorar el empleo, mejorar también la reinversión de la ganancia, una parte que se reinvierta allá. Un empresario ganó X cantidad de dinero, una parte lo puede invertir ahí. Y también hay que señalar que, y como aval de que en realidad no es como dicen los empresarios de la capital, que cuando los productos creados en esa empresa llegan a la capital, ya tienen un costo igual que los que tienen lo producido en Jaina, en Herrera, en el mismo Santo Domingo. Es decir, no hay competencia desleal. De manera que, repito, la confusión de que ahora, este 1 de febrero, perimió la ley 2801, es una confusión. La ley sigue estando vigente. Lo que hay que revisar es el permiso dado a cada una de las empresas. Muchas gracias. Aquí estamos ya, como anunciamos, con un profesional destacado, una persona activa en el sector que le corresponde y en la sociedad, una persona amiga y una persona que donde llega aporta. Estamos nosotros con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, que las últimas veces que hemos estado en el programa, él me ha entrevistado a mí, pero ahora nos vamos a entrevistar los dos. Sí. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Adriano. Contento de compartir en este espacio. Así es que vamos a hacer un diálogo franco. Ok. Bueno, yo he querido invitar a Giovanni porque ustedes saben que él fue presidente de los agrónomos del país, 98-2000. Él fue viceministro de Agricultura, una persona muy activa, tanto en su provincia, San José de Ocoa, como en el país, porque desde los años en que ya tuvo a nivel nacional en los gremios, y hace 20 años, 22 años que fue presidente, ya se convirtió en una persona nacional con vínculo en toda la provincia. Giovanni uno lo llama y a veces está en Barahona o a veces está en Higüey. Sí, así es. O a veces está en Laguna Salada, en Salcedo. Y entonces de manera que él tiene vínculo en todos los lados. Por eso, animado por algunos amigos, Giovanni está aspirando al comité central del PLD. Giovanni, pienso que por su vinculación, por lo que ha hecho por los demás y por lo que la puede aportar el PLD, Giovanni va por el carril de adentro. Pero hay muchos temas que se puede hablar con Giovanni antes de entrar a hablar de la candidatura. Giovanni, ¿cómo tú evalúas estos primeros 5 meses y unos días del gobierno de Luis Abinader? Mucha gente, cuando le preguntan sobre una gestión, dice que hay luces y sombras. Sí. Me toca a mí decir las sombras de este gobierno. Las luces
tendrá que decirlo otra gente. Okay. Mira, este es un gobierno que encabeza Luis Abinader Corona, donde quien les habla entiende que no va por una agenda definida, sino que el gobierno lo que hace es que amaga, y entonces cuando amaga verifica si se puede o no se puede. Los gobiernos, y así se le presenta al electorado, se le presenta un plan de gobierno, que debo decirte, nunca antes ningún gobierno ha cumplido un programa como lo hizo Danilo Medina, pero de eso podemos hablar luego. Al pie de la letra cumplió. Entonces, ¿qué pasa con este gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona? Que no hay un plan, usted no sabe hacia dónde vas. Comenzó y visitó a Pedernales. Esa fue la primera visita en la primera semana, haciendo quizás, dándole seguimiento a un plan extraordinario, lo que son las visitas sorpresas. Este fue una visita sorpresa, no fue una visita sorpresa, sino una visita avisada. Pero ¿qué ha pasado en Pedernales después de la primera semana de gobierno que visitó Luis Abinader? Yo te puedo decir nada. Ahí no se ha puesto un blog, ahí no se ha diseñado los arquitectos han diseñado, ahí no se ha hecho y no se ha ampliado la carretera, no se ha chapeado las orillas de la carretera. Por decir, miren señores, ya comenzamos el chapeo de las carreteras que se va a ampliar, ya lo están haciendo. Sí. No se ha hecho nada, pero así después siguió a varios puntos del país, incluyendo Santiago varias veces, Puerto Plata, que anunció la carretera la carretera del Ámbar, me parece. Sí, turística. Turística. Entonces no se ha hecho nada. Contrario a antes, que el presidente iba mucho o poco, decía, aquí se va a hacer tal cosa y el dinero va a estar en el banco de reserva de esta comunidad. Fue distinto, otra forma de gobierno. Por eso yo entiendo que no hay un plan, una estrategia hacia dónde vamos. Yo te puedo mencionar en lo que concierne a lo que es la pandemia, cómo ha sido la administración de esta enfermedad, va de mal en peor. Y eso hay que solamente verificar las estadísticas. A final de la semana pasada, el récord, estableciendo récord, más de 2.000 personas infectadas, porque no hemos tenido control. ¿Por qué no se ha tenido control en esta enfermedad? Preguntaría a ustedes. Mire, este es un presidente que independientemente depende del turismo. Su principal actividad en su mente es el turismo. El turismo es el más propagador de esta enfermedad, que yo estoy de acuerdo que es lo que mueve la economía de un país. Es lo que mueve, que dinamiza. Pero hay momentos que usted tiene que tomar la decisión, o la economía o la salud. Y el presidente entonces se ha ido en un juego con el turismo, dando tasa cero para que la gente vaya a gastar en los hoteles, y entonces se ha colocado la enfermedad en una posición sumamente delicada. Solamente para decir que chequeando el récord de cómo se está manejando la pandemia en el mundo, nosotros estamos por encima de los 130 países. Algo que deja mucho que desear cómo se ha manejado la pandemia. Y si evaluamos lo que ha sido en la parte agropecuaria, yo cuánto lamento la forma que se está dirigiendo el sector agropecuario. Y parecía cuando se inició este gobierno, que iniciaron con tasa cero, bueno, la gente vio aquí hay un renacer del sector agropecuario, tasa cero, y entonces veo cómo se está manejando el sector agropecuario cada día peor. ¿Por qué cada día peor? Porque hay una forma de evaluar el sector agropecuario. Usted evalúa cómo está el arroz, cómo están los huevos, cómo está el pollo, cómo está la canasta familiar.
en la República Dominicana. Y entonces usted llega, no he mencionado los plátanos, que es una ofensa. En estos días tuve yo que mandar a comprar unos plátanos y yo no los devolví porque la persona que yo mandé no quiso devolverlo. Pero para mí es inconcebible comprar plátanos a 35 pesos. O sea, yo entiendo que yo no los pago, pero la persona que mandé no quiso. ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Tú sabes lo que me dijo? Yo mejor los pago. Yo te voy a pagar esto, pero yo en mi interior no quería comprar esos plátanos a 35 pesos. Entonces ha sido una situación difícil. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando hay una situación, y eso lo sabe Adriano, que es un conocedor, para mí la persona más estudiosa y que ha plasmado sus conocimientos en el sector agropecuario es Adriano. Cuando hay una crisis de producción, no vaya a la parte de la comercialización. O sea, ellos se han enfocado en que creen que el problema es la comercialización. Hay un problema de oferta y es que tenemos grandes dificultades con la oferta. No hay un plan de decir cuántas libras de pollo consume la República Dominicana y mirar un poquito atrás lo que hace el PLD, lo que hizo el PLD. ¿Quién está produciendo eso? ¿En qué tiempo? Porque todavía hay gente que piensa, Adriano, que es culpa del PLD. Los pollos están en 37 días. Es el ciclo del pollo. Del huevo, ¿cuántos días son? 22 o 23 días. Sí. Ya hay huevo fértil. Entonces, ya no podemos estar echándole la culpa al gobierno pasado. Es que debe haber un plan definido para enfrentar los principales productos de primera necesidad. Y entonces, quien les habla entiende que cada día vamos de mal en peor. Se ha planteado que INESPRE va a intervenir y que va a hacer. Yo vi esta mañana un camioncito de INESPRE que iba entrando a mi provincia, medio de productos. O sea, para una provincia de 40, 50 mil habitantes, un camioncito de Daihatsu con 10 pollos, podríamos decir, y unos combos. ¿Y qué pasó? Yo me paré. Y entonces esperé que la gente comprara y yo me paré un poquito más atrás y le pregunto, ¿cómo está? Y sale, pero yo no quería comprar tal cosa. Yo vine a comprar los pollos a tal precio, pero me quieren vender arroz, me quieren vender tanto, que eso es una costumbre de ese. Sí. Ustedes recuerdan que cuando estuvieron en el gobierno, tú tenías que comprarle los espaguetis, pero yo no quiero espagueti. ¿Por qué tengo yo que comprar espaguetis si yo te digo que? Entonces hay que comprarle un combo para entonces poder llevar los pollos. Así no es la forma de producir. Hay que sentarse. Miren, critiquen lo que ustedes quieran al Partido de la Liberación Dominicana, pero ahí se planificó, ahí se planificaba. Que usted encontraba todo lo que necesitaba, usted lo encontraba ahí. El pollo podía estar un poquito caro, pero nunca comparado con la situación que está viviendo la República Dominicana, que ya comienzan a decir, vamos rumbo a la casa del terror. La casa del terror, ustedes saben, que eran los supermercados. Así es que de esa forma no se puede dirigir un país. El país se hace un master plan para ir en ese rumbo, ir en esa línea y entonces con ese plan diseñado para que se beneficien las grandes mayorías. ¿Sabe, Giovanni, que tú describiendo un poco la parte agropecuaria, explicando alguna cosa ciertamente así, me recuerda a mí por qué nace el INESPRE. El INESPRE nace en el año 1969 porque Balaguer se vio en el problema de que a veces a la mala había control de precios en esa época, sí, bajaban o subían los precios, y el precio bajo sube según los volúmenes. Entonces INESPRE se crea con la misión de equilibrar los volúmenes en los mercados. Es decir, cuando por ejemplo el plátano, hay demasiado plátano, INESPRE debe sacar algo de circulación para que los precios no bajen. Si bajan, perjudican al productor. Sí, correcto. Pero cuando el producto escasea, entonces INESPRE tiene que inyectar, digo INESPRE con los productores, inyectar plátano para que los plátanos no se encarezcan mucho. Es decir que el hecho de querer resolver los problemas de los precios con INESPRE es una distorsión. ¿Por qué una distorsión? Porque INESPRE no da abasto.
Por ejemplo, da pena decir que un camioncito va a San José de Ocoa. Un camión, pero no es lleno. No, lo ideal es que San José de Ocoa produzca su alimento. Así es. Que lo produzca, no que un camioncito arranque y llegue con unos pollos y una cosa, llegue de Moca, llegue de Valverde Mao, con unos guineos, vendérselo a Ocoa. Sí. Lo ideal es que Ocoa, una provincia de invernadero, pero que produce de todo, así es, pueda producirlo. Es decir, yo he visto los supermercados de INEPRE son símbolos para un camioncito allí y aquí, pero no es verdad que INEPRE alcanza ni siquiera 2 millones de consumidores de lo que hay. Y la otra cosa es, ¿con qué se va a mantener INEPRE? ¿Con importación entonces? Porque si no se va a producir, si INEPRE va a comprar lo que sobre aquí y va a comprar lo que falte, que lo compraría afuera. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que trabajar como país, prevenir y no remediar. Pero con las importaciones que usted acaba de mencionar, este gobierno acaba de graduarse, de traer más productos de consumo rompiendo récord. Mira, en los 8 años de Danilo Medina, salió del escenario periodístico de ocupar las primeras planas de los periódicos, los que son y dicen las malditas importaciones. Salió de eso. Sí. ¿Por qué sale de eso? Porque el gobierno del presidente Danilo Medina diseñó un plan extraordinario, excelente, que es el plan en la bolsa agropecuaria, se establecida cuando usted se sentía que iba a tener, y eso hay que verlo 2 o 3 meses antes, alguna dificultad, porque hay que monitorear los almacenes, hay que monitorear qué va a producir. Por ejemplo, ¿dónde se va a producir cebolla en los próximos 3 meses? Usted hace una evaluación y dice, se va a producir en Palenque, se está produciendo en San Juan, sí, y entra Ocoa. Es una planificación que debe haber. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el consumo diario y mensual? Estamos consumiendo 100,000 quintales. ¿Cuánto tenemos? Es una planificación. ¿Y cuántas tareas necesitamos? ¿Cuántas tareas? Entonces, cuando tú encuentras un déficit de lo que consume y de lo que tenemos en almacén, entonces tú sientas a los consumidores, un representante, los exportadores, y lo hacían en la Junta Agroempresarial Dominicana. Y ahí se discutía qué cantidad, vamos a traer 40,000 quintales, y se traía 40,000 quintales. Los beneficios de esos 40,000 quintales anterior iban a los bolsillos. En esos 8 años fueron a agricultura para arreglar los caminos vecinales de la República Dominicana. Entonces, hay una diferencia abismal donde hay que evaluar cada semana y cada mes, hay que evaluar qué hay que traer para evitar que pase lo que está pasando en la República Dominicana. Y así usted se evita no tener que quebrar los productores. En estos momentos los productores de cebolla del país están prácticamente casi en la quiebra. Bueno, vamos con tu permiso a una pausa para continuar aquí conversando con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, ex presidente de la AMPA, la Asociación Nacional de Personas Agropecuarios, ex viceministro de Agricultura, destacado dirigente del PLD, aspirante al Comité Central por la vía nacional del PLD, y una persona que con tantos años que lo conozco, sé que tiene buenas incidencias, buenos aportes, buenos amigos en los 158 municipios de nuestro país. Vamos a la pausa.
Continuamos aquí conversando con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, quien es actualmente dirigente del PLD, aspira al Comité Central, fue presidente de los agrónomos del país, viceministro y una persona activa en el país entero. Giovanni, tú sabes que la pandemia le causó un impacto negativo a la producción de invernadero del país, porque yo no sabía primero que más de la mitad de los invernaderos, los productos de invernadero, se consumen en el país, ayudados por el turismo. Yo decía un día de esto que habían unos productores hablando medio mal del turismo. Digo, mira, el turismo que absorbe gran parte de los invernaderos. El turismo es importante no solamente para los sectores del turismo, sino para la producción. Y la otra cosa que yo no sabía era que más de la mitad de los invernaderos nuestros están hechos en madera. Dos datos importantes. Entonces, siendo tú de la provincia mayormente productora de invernadero, una hermosura que hemos ido, ¿cómo está esa situación ahora mismo? Porque la pandemia sigue ahí, el turismo ha querido levantarse, y ahora mismo entonces acaba de Francia y Canadá de prohibir los viajes, que son dos países de buenos turistas, una gran cantidad de turismo que vienen a la República Dominicana. Mira, decirle que a la llegada a la República Dominicana de la mosca del Mediterráneo, donde los productores de invernadero sufrieron una severa lesión a su economía, la República Dominicana aprendió y conoció lo que fueron los pimientos, porque en esa ocasión el gobierno compró grandes cantidades de libras y la distribuyó y la gente no sabía ese producto tan... Que se producía y se iba directo al turismo, pero... Y entonces eso que estaba planificado para el turismo lo consumieron los dominicanos y aprendieron. Y ya cualquier ama de casa del extracto bajo va al supermercado y al mercado y busca esos productos, los tomates de buena calidad. Variados colores bonitos. Variados colores, los pimientos, y entonces se aprendió. Y eso fue un nicho que posteriormente ya se convirtió en adquirirlo ya donde lo adquieren con frecuencia. Por eso te dicen que gran parte de esa producción ya lo consumen los dominicanos. Sí, porque la costumbre de Giovanni, para que tú sigas hablando, de muchos de nosotros, como el caso mío, era no comer mucha ensalada. La costumbre, diría yo, de 20 años atrás, era concentrado en arroz, habichuela y carne. Ya eso cambió. Sí. Eso cambió totalmente. Pero mira, hay una situación de los productores de invernadero que solicitan ocasionalmente al gobierno esa tasa de intereses que sigue siendo alta para los productores porque tienen una deuda acumulada. Me han hablado de más de 3.000 millones de pesos en deuda. Y entonces el gobierno, en estas situaciones que ha tenido en el último año, podríamos decir, tiene y debe absorber por lo menos los intereses de los productores de invernadero. Y el gobierno ha dado señales, reitero, de no pensar en lo que es los intereses de la agricultura. Y entonces es un buen momento al ministro de Agricultura plantearle a Luis Abinader de que esos intereses de los productores de invernadero que no han obtenido beneficio en los últimos tiempos, entonces congelárselos, porque tampoco decirle quítele eso no es posible, en la economía eso no es posible, pero por lo menos dejarlo frisado, dejarlo que no sea que no lo perturbe, y entonces que puedan producir los productores de invernadero sin tener esa pendencia de que esos intereses, que como son deudas millonarias, cualquier cantidad es mucha. Entonces hay una situación con el mercado que ha estado muy ambivalente por la misma situación de la pandemia, y es ahí donde tiene que entrar lo que tratamos en el primer segmento, es una planificación. La agricultura, ya en estos tiempos, usted no puede colocar una semilla sin usted saber el destino, porque es que quiebra.
máximo en los invernaderos, que es una producción altamente costosa. Y entonces hay un planteamiento que no se debe sembrar sin usted tener el contrato si no sabe dónde va a vender. La agricultura de contrato es lo que se está promoviendo y es donde tenemos que llegar. Porque yo le reitero, le dije ahorita y se lo reitero ahora, un agricultor con una cosecha, se va a la quiebra y ya prácticamente pasa al cicla definitivamente porque no puede restablecer. Una siembra bajo ambientes controlados, invernadero, está por encima de los 2, 3, 4 millones de pesos, que es verdad que da buenos beneficios, pero hay que tener garantizado lo que es el contrato de quién me va a comprar y a qué precio va a comprar. Es una solicitud y una asesoría gratis al ministro de Agricultura, al presidente de la República, que hay que continuar el crecimiento, la expansión de los invernaderos para colocar a la República Dominicana en un sitial importante. Con pandemia, fuera de pandemia, la comida es fundamental y debemos garantizar a los extranjeros las importaciones y a las exportaciones y a los dominicanos garantía del consumo. Al gobierno actual le entregaron el gobierno pasado niveles de producción y consumo de un 87%. 87% de lo que consumen los dominicanos había estado siendo producido aquí en la República Dominicana. Se trata ahora de que debe ir creciendo 88, 89 y no depender de traer productos de otras latitudes para que sean consumidos por los dominicanos. Tú sabes, Giovanni, que cuando yo me enteré de esa alta deuda de esos productores invernaderos, pensé en lo que ocurrió, porque hay que saber ver las experiencias. Cuando yo llegué al Banco Agrícola en el 94, nos encontramos con muchos pequeños productores que el banco no le estaba prestando porque debían. ¿Y qué hacemos? Balaguer me dijo en ese entonces, porque igual que ahora siempre le han dado dinero al Banco Agrícola y el Banco Agrícola no debe disminuir su capital, pero sí puede tomar decisiones con lo que le den, porque lo que le den el Banco Agrícola no está previsto a recibirlo. Entonces Balaguer lo que me dijo es, averigua a ver por qué son esas pérdidas. Y cuando le llevamos el informe, mire, estos perdieron porque vino una inundación, estos perdieron por una plaga, estos perdieron porque cuando, qué sé yo, había muchos productos en el mercado. Esto entonces dijo, todo el que perdió, pequeño y mediano, todo el que perdió y no perdió porque se lo bebió ni por sinvergüenza, yo lo voy a cubrir. Entonces Balaguer todos los meses le entregamos dinero al banco. Yo recuerdo una vez que yo fui unos productores de, creo que era Palenque, de cebolla, y cuando llegué allá estaban todos esos productores. Ahí estaba este muchacho Montero, que fue diputado después, era de los dirigentes. Y cuando yo fui allá, estaban todos preocupados y llegamos con los cheques nuevos. Balaguer les pagó la deuda que ustedes tienen. Así es. ¿A quiénes? A quienes perdieron por causas que no fueron motivo de ellos. Yo pienso que en vista de que, como tú dices, son muy altos las deudas y se tratan de una producción especializada que cualquiera debe 8 millones de pesos. Así es. El gobierno lo que tiene que ayudarle con una parte. Que cuando le entreguen dinero al Banco Agrícola, le entregó esos 5 mil millones ahora, de esos hay 2 mil millones para bajar deuda de esa. Entonces, ¿por qué? Porque al gobierno no le interesa el dinero, es la producción. La producción. Es la producción. Entonces, la sugerencia mía es que se haga un estudio y el gobierno vaya a un auxilio, porque también no es que nosotros le vamos a regalar eso porque ellos sean, qué sé yo, bonitos, no. Es que el país lo necesita. ¿Por qué? Porque el país necesita no aumentar las importaciones. Cuando usted importa, aparte de la divisa que busca, usted también está apoyando al productor extranjero. Estados Unidos, por ejemplo, cada 5 años firma una ley de un dinero harto para la agricultura, que siempre está por los 100 mil millones anuales, por 5 años. Donald Trump lo firmó en el 18 y Obama lo había firmado. Ahí se le da, si tú vendes a 13 y está planificado que era 15, el condado te da a ti 2. Un precio de sustentación. Te dan gratis
más de la mitad del proceso de la semilla, la preparación de tierra, abonan gratis. Sí. Yo lo he visto, eso lo he visto yo, no me lo ha contado nadie. Entonces, nosotros tenemos que acudir, y eso es lo que dice parte de la ley que yo presenté a Agrícola, tenemos que acudir en apoyo a ese agricultor. Si esos productores ahora de invernadero tienen esa alta deuda y el turismo no está como está abierto, van a seguir endeudándose. Entonces, ¿dónde van a llegar? Vamos a irnos hacia atrás. ¿Los vamos a quebrar? Sí, nos vamos a ir hacia atrás o vamos a auxiliarlo. Eso es lo que yo pienso que hay que ir. Porque mira, decía en la entrevista que yo le hice a Hipólito, que en países subdesarrollados como este, a veces hay gente que dice, mira, el mejor producto lo exportan. Nosotros lo que estamos buscando es el bienestar. Una persona dice, el mejor producto se exporta, el de segunda se consume y el de tercera se procesa. ¿Por qué tú no consumes el de primera? Ah, bueno, porque el dinero que tú vas a conseguir exportándolo, el de primera, y va a coger buen precio, con ese que te van a dar medicina, que te van a dar educación, que te van a eso. Entonces yo creo que eso sería importante a los fines de nosotros poder ir en auxilio a los productores. Giovanni, en tu provincia de Ocoa, ¿cómo ha estado el impacto del gobierno? ¿Qué cosas se han hecho nuevas? ¿Cómo ha estado ya? Mira, yo, como expliqué al inicio del programa, los gobiernos tienen lo que llamamos un master plan, que desde mi punto de vista yo no lo alcanzo a ver. En mi provincia, el presidente Luis Abinader dijo que él tomaba el gobierno el 16 de agosto y el 17 se comenzaba a resolver el problema de la carretera. Ahí está la carretera. Esa es la carretera que va... Esos son 11 kilómetros de Nizao a Rancho Arriba, de lo que es el corredor Padre Luis King, que comienza en Piedra Blanca y que termina en el Parador de Ocoa. Que el gobierno pasado prácticamente la hizo en su totalidad y faltan 11 kilómetros. ¿Por qué faltan esos 11 kilómetros? Porque el contrato de Odebrecht se cayó y entonces Odebrecht decía, se plantó, esa carretera es de nosotros, tenemos los contratos y entonces ya no podían y ahí había un problema jurídico. Camino allá a Bonao. Esa carretera. Sí, que tiene una parte mala. Yo la caminé no sé tanto. Esa carretera que tiene 11 kilómetros. Pero lo que digo es que este gobierno se caracterizó por ofrecer cosas y no cumplirlas. O sea, ya va para 6 meses donde los agricultores, los furgones y los camiones pasan esas carreteras en una situación mala, que estaba mala en el gobierno pasado, pero que usted no le puede vender a la sociedad lo que hizo Ito Bisonó con la formulita. Es un engaño que le hace al pueblo, que se le hace al pueblo. Es un engaño que el presidente le ha hecho al pueblo de Ocoa, diciéndole que el 17 de agosto esa carretera se iba a terminar. Vamos a una pausa para seguir conversando aquí con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, aspirante al Comité Central del PLD, ex viceministro de Agricultura, presidente de los agrónomos del país, 1998-2020, y una persona conocida en el país entero. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en Desafío por Digital 15 y Televisión Internacional, comenzando con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, ex viceministro de Agricultura, ex presidente de los agrónomos del país, aspirante al Comité Central por el PLD,
y una figura conocida prácticamente en todos los municipios, porque estamos hablando nosotros, Giovanni, que la gente dice 140, pero República Dominicana tiene prácticamente 156, 57 municipios que produce, porque sacando el distrito, pero después yo te pregunto, ¿qué otra provincia no produce? Después Santo Domingo tiene muchas zonas que producen. Es decir, son prácticamente todos los lugares que produce en el país. Giovanni, en el último segmento iba entrando la parte de la producción de café y ahí estábamos hablando de los proyectos agroforestales. Ha habido muchos problemas porque lo primero de todo fue que dejaron de pagarle a la gente. Y cuando usted al productor le deja de pagar, usted le está diciendo que siempre otra vez esos productos que erosionan mucho. Pero aparte de eso, tú sabes que pasó a medio ambiente, que le da otro carácter entonces, ya no de producción económica, sino de restricciones. ¿Cómo tú ves que van los proyectos agroforestales y la importancia que tienen ellos para el país? Decir que para mí los proyectos agroforestales han sido uno de los grandes proyectos de la República Dominicana, que lo convierte en el proyecto de reforestación más importante del área del Caribe. Y a mi entender, en América Latina, pocos proyectos de esa magnitud se han establecido. Y yo entiendo que es el proyecto quizás más importante. ¿Y por qué yo digo que es más importante? Porque tiene que ver con las cuencas de la República Dominicana, tienen que ver con el agua de la República Dominicana, pero más que todo, sacar de la indigencia a cientos de familias que por años han vivido marginados. Y es lo que nosotros los políticos decimos, tenemos una deuda social. Esa es la devolución a un gran segmento de la población que han tenido que vivir, reitero, por años en estas montañas, que han tenido que deforestar no porque ellos quieren. Yo quisiera que ustedes se dieran cuenta lo que significa chapear una finca, lo que significa cortar todos esos árboles para sembrar maíz, guandul, habichuela, lo fuerte que es eso. Este presidente, el expresidente, diseñó un plan extraordinario que nació en Elías Piña, en Hondo Valle. El presidente, sobrevolando en la visita sorpresa, miraba hacia abajo y veía la forma de deforestada que estaban estas cuencas hidrográficas y pensó, ¿qué podemos hacer? Y yo quiero felicitar esa idea del presidente de la República porque aglutinó a los pequeños y medianos productores abandonados por mucho tiempo, lo cooperativizó, e hicieron asociaciones. Nunca antes en la historia, en un periodo de 6 años, se habían hecho tantas cooperativas. Y digo 6 años porque fue al segundo o al tercer año que comenzaron esos proyectos. Y entonces, de forma masiva, la República Dominicana se asoció para esta siembra masiva, fundamentalmente de café, árboles forestales, cacao y otros cultivos. Pero ¿de qué se trata? Es que el presidente diseñó un plan. En tus tierras, yo las vamos a sembrar en forma de convite, también te voy a pagar para que tú siembres tus tierras. Y más que todo, Adriano, se diseñó el plan de titular. Esa franja, y usted que es de un lugar de Elías Piña, que es una de las provincias menos tituladas del país, se diseñó el plan y ya estaban en el proceso ya de la entrega de títulos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es nuestra preocupación con este proyecto que financió el BID, 7 proyectos con más de 7.000 millones de pesos, en lugares que son reservas, que son esponjas, que son para la protección de estos pozos acuíferos que están incrustadas en las montañas. Se diseñó ese plan y estos comunitarios habían estado mejorando sus condiciones de vida. ¿Cuál es la situación actual? Y es una preocupación y hacemos un llamado
que estos proyectos primero han dejado de pagarle. Cuando hay un proyecto importante, no importa de dónde venga, si los dominicanos se están beneficiando, hay que darle continuidad y no parar lo que está bien. Este gobierno ha diseñado un plan de prácticamente eliminar ese proyecto de reforestación. Primero, designa un profesor. Este profesor comienza a designar profesores en los lugares que estaban los agrónomos agroforestales, ingenieros agrónomos, y entonces comienza a colocar profesores y exprofesores, que yo digo, bueno, ha formado un ADP en los proyectos agroforestales, y entonces prácticamente pasa esto a un tercero o a un cuarto plano. Posteriormente entonces lo pasa a lo que es medio ambiente y crea lo que es un departamento en medio ambiente. Después de ser una institución, pasa a ser un inquilino en medio ambiente, donde prácticamente se va a hacer lo que entienda el ministro de medio ambiente, y así está plasmado. ¿Sí, ese decreto? Las ideas del ministro de medio ambiente, que es un abogado, que no quiero cuestionar su conocimiento, pero no es una persona que ha venido cultivando, que ha venido investigando, como lo es Mircio Mejía, como lo es Eleuterio Martínez, que han tenido una vida. Andrés Ruiz, Andrés Gómez. Que han tenido una idea de lo que se debe hacer para mejorar el medio ambiente en la República Dominicana. Y así entonces está languideciendo este proyecto tan importante para la República Dominicana, que hacemos un llamado. Primero, de que se restablezca de forma institucional. Y si no es posible, entonces pasarlo a agricultura, porque agricultura tiene los técnicos en cada lugar que podían darle continuidad y que se le pague a los profesionales agropecuarios que están incrustados en esas lomas haciendo servicio y que tienen 5 meses y que no se les paga. Pero que también se le pague a los agricultores que han estado sembrando, que han estado haciendo esa actividad en protección de las lomas, donde uno de los logros más importantes es que lo ha hecho ser amigo del árbol. Yo recuerdo que en épocas anteriores, cuando Candelier, cuando estaban subiendo el bosque cerca de la casa, el papá decía, corten esos árboles chiquitos porque esos son los enemigos de nosotros, esos nos llevan a las cárceles. Eso había cambiado, porque ya existe o existía la armonía entre el árbol. Este árbol nos da beneficios, nos ha dado dinero, nos pagaron para sembrarlo, y entonces había una armonía que yo entiendo que el presidente Luis Abinader debe retornar y buscar recursos, administrar los recursos y darle facilidades a esa gente que vive en las montañas, que están contribuyendo a que en los valles exista agua. Tú sabes, Giovanni, que la preocupación que es múltiple. Lo primero es el diseño correcto que tiene el proyecto. Que como tú dices, era un proyecto de carácter económico. Es decir, los productores, las familias productoras, sabían que tenían un proyecto para vivir de eso. Y en ese sentido, no solamente lo cuidaban, sino que en ese sentido se hacía un proyecto que iba a impedir importaciones que se están haciendo ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, el país importa mucho madera. Sí. Pero el país importa de Vietnam, ha llegado a importar hasta 65 millones de dólares de Vietnam. Es decir, se convirtió en el amigo del agricultor, pero también en enemigo de las finanzas nacionales. Así es. Pero al mismo tiempo, el medio ambiente, ya en este diciembre pasado, ya en Hondo Valle estaba la temperatura, tuvo 5 grados. Así es. ¿Por qué? Porque ahí fue que se inició. Entonces, mi preocupación, igual que la tuya, es que el medio ambiente tiene el carácter de restricción. Se parece ¿De meter miedo? No, se parece a lo que fue AME. AME fue creado por la presidencia también. Y cuando fue creado, que pusieron Allen Herman ahí, era para regularizar el tránsito, el transporte urbano. Cuando AME pasa a la policía, pasó con el carácter represivo. Así. Y ese es el problema de AME. Entonces, pero otra cosa, lo del decreto. Ahí hay 150 millones de dólares que aprobamos con el BID para ese proyecto. El decreto dice que se va a hacer eso, y lo que diga el ministro, así mismo dice,
Entonces, ¿qué va a hacer el ministro Lo que ahora? salga del despacho del ministro. ¿Qué va a hacer el ministro ahora? Parece que elaboró el decreto el mismo. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Es que ahora va a tomar dinero de eso Para otras cosas. para otra cosa. Cuando se creó el FEDA, que Valeria creó el FEDA, fue exactamente para evitar que un dinero de un programa pasara a otro. Por eso el BIC, cuando da el dinero, no se lo pasa a agricultura ni se lo pasa a medio ambiente. Te crea una institución específica para que esos recursos que de forma extraordinaria, y debo felicitar a Luna Pichirilo, mi colega, agrónomo, amigo nuestro, de que manejó esos recursos y que manejó ese proyecto de forma ejemplar. Giovanni, seguiremos hablando de ese proyecto posteriormente, porque yo sé de lo que creo que el país entero hay que poner un agroforestal. Sí. Pero tiene que ser realmente como se hacía antes. ¿Por qué la gente debe votar por Giovanni Arias? O mejor dicho, ¿por qué los dirigentes y líderes del PLD, donde hay tantos aspirantes nacionales, van a votar? Yo sé por qué voy a votar por ti. Ahora, yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer desde ahí, por el PLD y por el país. Mira, felicitar primero a los organizadores de este Congreso. Un Congreso que podríamos decir atípico, como ha sido todo lo que ha pasado en el último año, pero yo debo felicitar a esa directiva que ha estado organizando este Congreso de forma ejemplar. ¿Por qué la gente debe votar en la casilla 18 y por 21 más? Se puede votar por 22, pero no se comprometan con 22, comprométanse incluyéndome a mí, los 22. En el número 18 yo estoy. Pero ustedes saben por qué. Porque en ese comité central debe haber más agrónomos. Más agrónomos porque la República Dominicana fundamentalmente depende de la agricultura. 158 municipios tiene la República Dominicana. Y más de 140 dependen de un rubro agropecuario, de uno o más rubro agropecuario. Entonces debe haber voceros, debe haber personas ligadas al sector agropecuario que esté involucrado en el comité central para edificar, para criticar, para aportar. Y entonces por eso nosotros decidimos aspirar a nivel nacional al comité central del Partido de la Liberación Dominicana. A usted que le toca votar, organice su listica con 22, porque me interesa que voten por mucha gente, tener un comité central fuerte y bien representativo. ¿Quién les habla? No va a hacer otra cosa, lo que va a hacer es que va a seguir incrementando lo que es la participación en los medios de comunicación. Ya concluimos el programa. Giovanni, repito, presidente de los agrónomos hace 22 años, ex viceministro de Agricultura del gobierno de Danilo Medina, fue también o es un activista en diferentes entidades agropecuarias y sociales, no solamente del campo. Giovanni es también un promotor de todo lo que es bien. Recuerdo que apoyó mucho cuando yo presenté aquella ley que está pendiente ahí del sector agropecuario, de manera que el PLD gana con Giovanni. Vamos entonces ya concluyendo el programa a pedirle que se mantengan aquí todos los días a las 7 de la noche, programa de Desafío, por Digital 15 y Telemico Internacional.